Su beso fue delicado, su energía atípica. Cuando nos entregamos, descubrí lo impensable. El hombre que amaba era una mujer de transición. Hola corazones, bienvenidos a Voz Ajena, el espacio donde las vidas se abren en un susurro y donde los giros del destino nos confrontan con nuestra propia capacidad de amar y aceptar. Soy Caro y hoy tengo el privilegio de dar voz a una historia de pérdida, de soledad y de un encuentro que desafió todas las expectativas y preconceptos. Es el relato de una mujer que, tras un doloroso adiós, encontró el amor en la forma más inesperada y que hoy aún transita ese camino de comprensión y autodescubrimiento. Una historia que nos recuerda que el corazón tiene sus propios caminos, a veces los más insospechados. Esto que les voy a contar pasó hace 5 años. Enviudé joven, tenía apenas 31 años cuando mi esposo tuvo un accidente en su moto yendo al trabajo. Ese golpe fue un abismo, un vacío. Llevábamos 11 años juntos, toda una vida construida sobre sueños. Salir de nuestro país, empezar de cero en otro, crecer y de repente todo eso se hizo polvo. Lo cierto es que cuando él murió quedé sola, completamente sola, en un país que no era el mío, sin el arraigo de una familia, y como nos habíamos enfocado tanto en trabajar, tampoco tenía muchas amistades. El silencio de mi apartamento se hizo ensordecedor. Fue entonces cuando, buscando un poco de aire, de compañía, empecé a buscar amistades por medio de plataformas de encuentro, con Badoo específicamente. Vi varios perfiles, buscaba compatibilidad, sí, pero la verdad no buscaba una relación amorosa, solo alguien con quien conversar, salir, apaciguar un poco esa soledad que me ahogaba. Empecé a conocer chicos, nada importantes, salimos, bailamos, nos reíamos, pero siempre trataba de no repetir la cita, de no caer en confianzas, de no abrirme del todo. Pero hubo un perfil, uno que coincidía mucho con mis gustos. En la foto el chico me pareció atractivo. Luego de chatear por varios días con esa química que solo se da a veces, accedí a conocerlo. Nos fuimos a una discoteca, bailamos, reímos, la pasamos increíble. El chico tenía una energía atípica, diferente. Me sentí muy bien con su compañía. Era una ligereza que no sentía desde hace mucho. Así que repetimos varias salidas a diferentes lugares. A la cuarta cita nos besamos. Su beso fue diferente. Fue delicado, respetuoso, su toque igual. Más bien era yo la que buscaba más, la que quería ir más allá. Pero él me detuvo. Me miró a los ojos y me dijo, con una dulzura que me desconcertó, que solo cuando yo estuviera completamente segura podíamos llegar a más, a lo que yo, por supuesto, estuve de acuerdo. Parecía algo tímido, como si ocultara algún secreto, una cautela que me pareció noble. Una tarde me recogió en la entrada de mi trabajo y cuando me llevó a mi edificio le invité a pasar. Me acompañó y aceptó. Él también estaba solo, o bueno, eso era lo que me había contado, que no tenía familia ni muchos amigos en el país. Así que de alguna manera nos compenetramos. Nos sentimos seguros el uno con el otro. Y casi al finalizar la noche, entre besos apasionados y promesas silenciosas, terminamos en la cama. Pero cuando fui a buscar su miembro, me quitó la mano de golpe. Se levantó corriendo de la cama, estaba súper nervioso, se agarraba el cabello, el rostro estaba descompuesto y yo aún confundida le decía que estaba bien, que podíamos hacerlo. Pensé que quizá por respeto a mí o a la memoria de mi esposo no quería hacerlo allí, que necesitaba otro lugar, otro momento.
así que lo convencí de que volviera a la cama. Él accedió con una mirada profunda de vergüenza. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo impensable, de lo que no pude ver en la oscuridad. No tenía miembro. No entendía lo que había pasado y con su cara llena de vergüenza, con la voz apenas en un susurro, me confesó lo impensable. Me dijo la verdad. Él no era un hombre, era una mujer en proceso de transición. Quería convertirse en un hombre. Mi cabeza giraba. Sentí que el aire se me iba. Comencé a sentirme mal. No sabía qué decir, sentía una mezcla de shock, de confusión y sí, de una extraña estafa. Pero también, ¿qué significaba esto para mí? Para mi propia identidad, mis propios deseos, lo que creía sentir. Era como si mis cimientos se hubieran agrietado. Ella se dio cuenta, tomó sus cosas y se fue. De mi parte solo podía preguntar, ¿por qué no me lo dijo antes? Y el hecho de que él o ella me gustara, ¿en qué me convertía? ¿En qué me convertía a mí? Estaba muy confundida, era como si mi mundo entero se hubiera puesto de cabeza. Pasaron 2 días interminables sin hablarnos. Yo sentía que me debía una explicación, un cierre por lo menos, pero no contestaba mis mensajes ni mis llamadas. La angustia crecía hasta que llegó el fin de semana y respondió. ¿Podemos hablar?, me preguntó en un mensaje. A lo que yo respondí inmediatamente, ¿dónde nos vemos? Acordamos vernos en una cafetería en el centro. Fue entonces cuando me contó todo. Me pidió que lo perdonara, que quería decírmelo, que lo había intentado, pero que no sabía cómo lo iba a tomar, que tenía miedo de perderme y que en medio de todo ese miedo se había enamorado de mí, que me amaba. Me contó sus historias, sus batallas, el terror de no ser aceptado, de ser rechazado una y otra vez. Era un miedo tan profundo que lo había llevado a ocultar su verdad, incluso a mí, a la que decía amar. Esta ha sido la experiencia más difícil y transformadora de mi vida. De hecho, estoy asistiendo a terapias porque sí, también me enamoré de él, de ella, de la persona que es. Y estoy en ese camino, pero aún me cuestan algunas cosas. Aún hay miedos, prejuicios internos, preguntas y respuestas. Aún me cuesta enfrentarme a los prejuicios ajenos y a veces incluso a los míos. Aún navego las miradas, las preguntas implícitas, pero lo elijo. Es un amor que día a día me enseña a desaprender lo que creí que sabía sobre las personas, sobre el amor y sobre mí misma. La historia que acabamos de escuchar nos muestra que a veces lo que creemos que sabemos sobre las personas y sobre el amor es solo un punto de partida. La protagonista no solo se enfrentó a una revelación inesperada, sino que tuvo que mirar de frente sus propias preguntas y prejuicios. Su voz ajena es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué tan dispuestos estamos a amar a una persona por lo que realmente es, cuando esa persona desafía todo lo que creíamos. Es una historia de valentía, no solo para amar, sino para desaprender y para aceptar que las conexiones más profundas no siempre caben en los esquemas que nos impone la vida. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de abrir la mente y el corazón, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Si esta voz ajena te ha conmovido, si te ha hecho pensar en tus propias ideas sobre las relaciones y las personas, te pido que compartas este episodio. Quizá alguien más necesite escuchar que la sanación es posible después de la pérdida, o que las verdades que más nos incomodan a veces nos llevan al mayor crecimiento. Suscríbete a Voz Ajena para no perderte estas historias que nos confrontan, nos duelen y sobre todo nos sanan. Y si tú tienes una historia que merece ser escuchada, un eco que necesita salir del silencio, recuerda que en Voz Ajena siempre habrá un espacio para ti. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chaito!